El sol se alzaba lentamente sobre Jaipur, como si dudara en despertar una ciudad que cargaba siglos sobre la espalda. La luz dorada recorría los muros rosados, se filtraba entre balcones tallados a mano y despertaba a los pájaros que anidaban en los rincones de los palacios antiguos. En una casa humilde, escondida entre callejones estrechos, Anaya Sharma abrió los ojos antes de que sonara cualquier voz humana. Despertar temprano no era una virtud, era una costumbre aprendida. Desde niña había entendido que quien se adelanta al día tiene más tiempo para obedecer. Se incorporó despacio, cuidando de no hacer ruido. En el colchón del suelo dormía su madre, agotada por las interminables visitas y preparativos. Faltaban pocos días para la boda, y la casa ya no les pertenecía, era territorio de tradiciones, opiniones y órdenes. Anaya se cubrió el cabello con el dupatta y salió al pequeño patio. Allí estaba su abuela, sentada como cada mañana, desgranando lentejas con una paciencia que parecía eterna. Sus manos arrugadas se movían con precisión, como si cada gesto estuviera conectado a una memoria más antigua que ella misma. El destino no espera, dijo la anciana sin levantar la vista. Cuando llega, hay que recibirlo con dignidad. Anaya no respondió. Nunca lo hacía. Había aprendido que algunas frases no buscan respuesta, solo sumisión. Se sentó junto a ella y tomó un puñado de lentejas, imitó el movimiento de las manos viejas, pero su mente estaba lejos. Pensaba en la fecha marcada en el calendario, en el nombre del hombre que pronto sería su esposo, en una vida que avanzaba sin preguntarle si estaba lista. A muchos kilómetros de allí, en Delhi, la mañana no era silenciosa ni respetuosa. Los claxones rompían el aire, los vendedores gritaban ofertas imposibles y la ciudad parecía respirar con dificultad bajo su propio peso. Arjun Mehta caminaba entre la multitud con una cámara colgada al cuello y una mochila gastada en la espalda. Tenía 26 años y la expresión de alguien que siempre está observando, incluso cuando nadie lo nota. Se detuvo frente a un semáforo, levantó la cámara y capturó el rostro de un anciano que vendía chai en un vaso de barro. La foto no era perfecta, pero era honesta. Eso era lo que buscaba Arjun, ¿verdad? No la que se muestra en los folletos turísticos, sino la que vive en las grietas. Su teléfono vibró. Proyecto Rajasthan. Matrimonios arreglados. Salida hoy. Leyó el mensaje 2 veces. Rajasthan. Tradición. Silencio. Sonrió con una mezcla de curiosidad y respeto. Sabía que no sería un trabajo fácil. En su familia, ese tema era intocable. Su madre todavía hablaba del matrimonio como un deber sagrado, y su padre como una estructura necesaria para que la sociedad no se derrumbara. Arjun había aprendido a no discutir, pero también a no obedecer. Esa misma tarde subió a un jeep junto a otros voluntarios. La carretera se extendía como una cicatriz entre el polvo y el cielo. Mientras avanzaban, Arjun fotografiaba todo, niños corriendo descalzos, mujeres cargando agua, hombres trabajando la tierra bajo un sol implacable. No sabía aún que, entre todas esas imágenes, una cambiaría el sentido de su mirada para siempre. En el pueblo, el coordinador de la ONG habló de una joven que se casaría pronto. Dijo que no aceptaba entrevistas, que su familia era reservada, que no esperaran demasiado. Arjun escuchó en silencio. Había aprendido que las historias más importantes casi nunca se cuentan a la primera. Vio a Anaya por primera vez al atardecer. Estaba en el patio de su casa, colgando ropa mojada. La luz la envolvía con suavidad, como si el día se negara a irse sin mirarla un poco más. Arjun levantó la cámara por reflejo, pero algo lo detuvo. Bajó el lente. No quiso robar ese instante. Perdón, dijo. No quise molestar. Anaya se giró. Sus ojos se encontraron. No fue un impacto inmediato, fue una pausa. Como si el tiempo se hubiera detenido para observarlos también. No suelo hablar con extraños, respondió ella, con voz baja pero firme.
Yo no suelo quedarme callado, contestó él, sonriendo sin arrogancia. Ella no devolvió la sonrisa, pero tampoco se dio la vuelta. Algo en ese hombre era distinto. No la miraba como futura esposa, ni como hija obediente, ni como tradición. La miraba como persona. Durante los días siguientes, Arjun encontró excusas para pasar por la casa. A veces hablaban poco, a veces nada. Pero los silencios no eran incómodos. Anaya le habló de los colores que le gustaban, de los libros que había leído a escondidas, de los sueños que nunca había pronunciado en voz alta. Arjun le habló de sus viajes, de su cámara, de su decisión de no vivir una vida que otros diseñaran por él. ¿Crees en el destino?, le preguntó él una tarde. Anaya pensó antes de responder. Creo en lo que nos enseñan a aceptar como destino. Arjun no discutió. Asintió. Entendió que en esa frase había una herida profunda. La boda se acercaba, y el ambiente en la casa cambiaba. Había más risas, más visitas, más órdenes. Anaya sentía que su espacio se reducía cada día. Por las noches, se preguntaba en silencio qué habría pasado si hubiera nacido en otro lugar, en otro tiempo, con otras opciones. Arjun también sentía el peso del tiempo. Sabía que su proyecto terminaría pronto. Sabía que debía irse. Y, sin embargo, cada vez le resultaba más difícil imaginarse lejos de ella. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los templos, Anaya lo miró y comprendió algo que la asustó. No estaba simplemente curiosa. Estaba eligiendo sentir. Y eso, en su mundo, era peligroso. El hilo del destino ya estaba tenso. Solo faltaba saber si se rompería, o si apretaría aún más. La casa comenzó a llenarse de voces antes del amanecer. Mujeres de la familia, vecinas, primas lejanas que Anaya apenas recordaba, todas entraban y salían como si el lugar ya no le perteneciera. El aire olía a incienso, a especias dulces, a expectativa. En el centro de todo, Anaya se sentía invisible. Nadie le preguntaba cómo estaba, todos parecían asumir que la felicidad era una consecuencia automática del matrimonio. Le pintaron las manos con henna mientras una mujer cantaba una antigua canción sobre una novia que deja su hogar con lágrimas en los ojos. Anaya escuchaba sin levantar la mirada. Cada línea dibujada sobre su piel parecía sellar algo que no había elegido. En su mente, sin querer, aparecía Arjun. Su risa contenida, su forma de escuchar sin interrumpir, la manera en que nunca le dijo qué debía hacer. Esa noche no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana y miró el cielo oscuro. Pensó en la palabra esposa y no logró reconocerse en ella. Pensó en la palabra amor y le dolió el pecho. No sabía cuándo había empezado todo, pero sabía que ya no podía fingir que no sentía nada. Arjun tampoco dormía. En la casa de huéspedes, revisaba las fotografías tomadas durante el día. Había retratado rituales, rostros, manos entrelazadas, miradas cansadas. Pero siempre, sin darse cuenta, su cámara terminaba buscándola a ella. No la había fotografiado directamente, como si temiera fijarla en una imagen sin su consentimiento. Entendió entonces que su implicación ya no era profesional. A la mañana siguiente, se encontraron lejos del pueblo, junto a un pozo antiguo rodeado de árboles secos. El lugar parecía detenido en el tiempo, ajeno a las reglas del mundo. Me voy mañana, dijo Arjun sin rodeos. Anaya sintió un nudo en la garganta. Ya terminó tu trabajo, sí, y tú te casas pronto. Ella asintió. Decirlo en voz alta lo hacía más real. ¿Alguna vez te preguntaste qué habría pasado si hubieras tenido otra opción?, preguntó él. Anaya apretó las manos. Cada día, respondió. Pero pensar no cambia nada. Arjun dio un paso hacia ella. Cambiaría si eligieras. El silencio se volvió pesado. Anaya lo miró con una mezcla de miedo y deseo. No sabes lo que estás pidiendo, dijo ella.
Aquí no se huye sin consecuencias. Lo sé, respondió él. Pero también sé lo que cuesta quedarse. Anaya cerró los ojos. Por un instante, imaginó una vida distinta, otra ciudad, otro nombre, otra libertad. La imagen fue tan intensa que tuvo que abrir los ojos para no llorar. Nunca me enseñaron a elegir, confesó. Me enseñaron a cumplir. Arjun sintió que algo se rompía dentro de él. No quiero ser una historia más que fotografiar, dijo. No quiero irme sabiendo que pude haber hecho algo. Y yo no quiero destruir a mi familia, respondió ella. Mi madre no sobreviviría a la vergüenza. Mi padre perdería el respeto del pueblo. Yo, dejaría de existir para ellos. El viento levantó polvo. Se miraron durante un largo momento. No se tocaron. ¿Me quieres?, preguntó Arjun, casi en un susurro. Anaya tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz tembló. Nunca pensé que podría decir esta palabra, dijo. Pero sí. De una manera que no sabía que existía. Arjun sintió una mezcla de alegría y dolor tan intensa que casi le costó respirar. Entonces vámonos, dijo. No hoy, no ahora, pero pronto. Anaya negó lentamente. Si me voy contigo, viviré con culpa toda mi vida. Si me quedo, viviré con silencio. No sé cuál duele menos. No hubo beso. No hubo abrazo. Solo una cercanía que quemaba. Ese mismo día, el futuro esposo de Anaya llegó al pueblo con su familia. Traían regalos, sonrisas, promesas. Él era correcto, educado, distante. Anaya lo miró y supo que no sería cruel. Pero tampoco sería amor. Esa noche, mientras la vestían para la ceremonia previa, Anaya sintió que algo en ella se despedía. Pensó en Arjun. Pensó en la palabra valentía y no supo si la estaba traicionando o redefiniendo. Al amanecer, Arjun subió al jeep. Miró por última vez el camino que llevaba al pueblo. Sabía que no debía quedarse. Sabía que quedarse sería intentar salvar algo que ella no podía dejarse salvar. El motor arrancó. El polvo lo cubrió todo. Anaya se casó ese mismo día. Sonrió cuando debía. Inclinó la cabeza cuando correspondía. Cumplió cada ritual con precisión perfecta. Nadie notó la ausencia que llevaba dentro. Y así, sin gritos ni huidas, el amor quedó suspendido en el tiempo, como una promesa que nunca encontró el momento de cumplirse. El tiempo no se detuvo para nadie. Avanzó como lo hace siempre, silencioso, implacable, transformándolo todo sin pedir permiso. Pasaron los años, y la India siguió creciendo entre contrastes, entre rascacielos nuevos y templos antiguos, entre teléfonos inteligentes y tradiciones que se resistían a morir. Anaya aprendió a vivir dentro de su nueva vida. La casa de su esposo era más grande que la de su infancia, más ordenada, más fría. Su matrimonio fue correcto desde el primer día. Su esposo cumplía, respetaba, nunca levantó la voz ni la mano. Pero tampoco preguntó quién era ella más allá de su rol. Entre ellos se instaló una convivencia tranquila y distante, como dos personas que comparten un camino sin mirarse demasiado. Al principio, Anaya pensó que el amor llegaría con el tiempo, como le habían prometido. Esperó. Se esforzó. Aprendió a sonreír sin sentir. Con los años entendió que no todo lo que no duele es felicidad. A veces es solo ausencia. Por las noches, cuando la casa dormía, Anaya se sentaba junto a la ventana. Observaba las luces lejanas y pensaba en la joven que había sido. No con rabia, sino con una tristeza suave, persistente. No se reprochaba no haber huido. Sabía que no todos los actos de valentía se parecen. El suyo había sido resistir. Arjun, en otra parte del país, y luego del mundo, convirtió el silencio en trabajo. Sus fotografías comenzaron a circular en exposiciones pequeñas, luego en revistas,
después en galerías importantes. Nunca buscó el éxito, llegó solo. Sus imágenes no gritaban, no denunciaban abiertamente. Mostraban. Y eso era suficiente para incomodar. En cada proyecto había un hilo invisible que lo guiaba hacia las historias de renuncia, de amor contenido, de decisiones imposibles. Muchos veían belleza. Pocos entendían el origen. Arjun amó después. Conoció mujeres inteligentes, libres, intensas. Compartió camas, viajes, risas. Pero siempre, en algún punto, sentía una distancia que no lograba cruzar. No era desamor. Era memoria. Comprendió que algunas personas no se van nunca del todo, se convierten en la medida con la que se compara todo lo demás. Una tarde, mientras preparaba una nueva exposición en Delhi, encontró una fotografía antigua que había evitado mirar durante años, Anaya de espaldas, junto al pozo, reflejada apenas en el agua. Decidió incluirla. No con su nombre. No con su historia explícita. Solo como lo que era, una verdad suspendida. La exposición se tituló Hilos Invisibles. El día de la inauguración, la galería se llenó de gente. Periodistas, estudiantes, curiosos. Arjun caminaba entre ellos con calma, pero su corazón latía con una inquietud que no sentía desde hacía años. Anaya recibió la invitación por casualidad. Un sobre sin remitente, dejado en la casa de su padre durante una visita. Al leer el nombre de Arjun, tuvo que sentarse. El pasado, que había aprendido a guardar con cuidado, se abrió de golpe. No dijo nada en casa. Viajó a Delhi sola, con la excusa de visitar a una prima. Durante el trayecto, observó el paisaje cambiante y sintió que algo dentro de ella despertaba. No era esperanza. Era reconocimiento. Entró a la galería con paso lento. Las fotografías cubrían las paredes como ventanas abiertas a otras vidas. Se detuvo frente a una imagen tras otra, hasta que se encontró consigo misma. No había duda. Era ella. Años atrás. Intacta y vulnerable. Escuchó una grabación de voz que acompañaba la muestra. Algunos amores no se consuman. No porque no sean reales, sino porque llegan a enseñarnos quiénes somos, no a quedarse. Anaya cerró los ojos. Las lágrimas llegaron sin aviso. No eran de dolor. Eran de verdad. Nunca pedí perdón, dijo una voz detrás de ella. Se giró. Arjun estaba allí. Más maduro. Más sereno. Pero era él. No había nada que perdonar, respondió Anaya. Se miraron largo rato. No había urgencia. No había cuentas pendientes. Solo un entendimiento profundo. Salieron de la galería y se sentaron en un banco, bajo las luces de la ciudad. ¿Fuiste feliz?, preguntó él. Anaya pensó antes de responder. Fui fuerte, dijo. Y eso me salvó. Arjun asintió. A veces eso es lo máximo que se puede ser. Hablaron poco más. No de lo que pudo ser, sino de lo que fue. De lo que los había convertido en quienes eran ahora. Cuando se despidieron, no hubo promesas ni nostalgia exagerada. Se dieron las gracias. Y fue suficiente. Anaya regresó a Jaipur distinta, no porque su vida hubiera cambiado, sino porque ella había decidido reconocerse. Esa misma noche abrió un cuaderno y empezó a escribir. No para escapar, sino para existir. Arjun levantó su cámara una vez más. No para buscarla, sino para honrar lo que había significado. Porque algunos amores no cambian el destino. Cambian a las personas. Y eso, al final, también es una forma de eternidad.